Curso de Inteligencia Artificial. Introducción y antecedentes de la IA. La inteligencia artificial es una de las ramas de las ciencias de la computación que más interés ha despertado en la actualidad, debido a su enorme campo de aplicación. La búsqueda de mecanismos que nos ayuden a comprender la inteligencia y a realizar modelos y simulaciones de estos es algo que ha motivado a muchos científicos a elegir este área de investigación. El origen inmediato del concepto y de los criterios de desarrollo de la IA se remonta a la intuición del genio matemático inglés Alan Turing, y el apelativo inteligencia artificial se debe a McCarthy, quien organizó una conferencia en el Dartmouth College en Estados Unidos para discutir la posibilidad de construir máquinas inteligentes. A esta reunión asistieron científicos investigadores de conocida reputación en el área de las ciencias computacionales como Marvin Minsky, Natalie Roches, Claude Shannon, Herbert Simon y Allen Newell. Como resultado de esta reunión se establecieron los primeros lineamientos de la hoy conocida como IA, aunque anteriormente ya existían algunos trabajos relacionados. Desde su origen, la IA tuvo que lidiar con el conflicto de que no existía una definición clara y única de inteligencia. Así es que no es de sorprender que aún en la actualidad no exista una definición única de ella. Así como la psicología ha identificado diferentes tipos de inteligencia humana, emocional, interpersonal, musical, lingüística, kinestésica, espacial, las distintas definiciones de la inteligencia artificial hacen énfasis en diferentes aspectos, aunque existen similitudes entre ellas. A continuación se presentan algunas de las definiciones iniciales de esta área. Estudio de la computación que observa que una máquina sea capaz de percibir, razonar y actuar, Whitson, 1992. Ciencia de la obtención de máquinas que logren hacer cosas que requerirían inteligencia si las hiciesen los humanos, Minsky, 1968. Nuevo esfuerzo excitante que logre que la computadora piense, máquinas con mentes en el sentido completo y literal, Augerland, 1985. Rama de la ciencia computacional preocupada por la automatización de la conducta inteligente, Luger and Subberfield, 1993. Y máquina inteligente, que es la que realiza el proceso de analizar, organizar y convertir los datos en conocimiento, donde el conocimiento del sistema es información estructurada adquirida y aplicada para reducir la ignorancia o la incertidumbre sobre una tarea específica a realizar por esta. Pajares y Santos en el 2006. Originalmente, la inteligencia artificial se construyó en base a conocimientos y teorías existentes en otras áreas del conocimiento. Algunas de las principales fuentes de inspiración y conocimientos que nutrieron a esta área son las ciencias de la computación, la filosofía, la lingüística, las matemáticas y la psicología. Cada una de estas ciencias contribuyó no solamente con los conocimientos desarrollados en ellas, sino con sus herramientas y experiencias también, contribuyendo así a la gestación y desarrollo de esta nueva área del conocimiento. Los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Leibniz, en el año 4000 a.C., sentaron las bases para la inteligencia artificial al concebir a la mente como una máquina que funciona a partir del conocimiento codificado en un lenguaje interno y al considerar que el pensamiento servía para determinar cuál era la acción correcta que había que emprender. Por ejemplo, Aristóteles, quien es considerado como el primero, 300 años antes de Cristo, en describir de forma estructurada la forma como el ser humano produce conclusiones racionales a partir de un grupo de premisas. Contribuyó con un conjunto de reglas conocidas como silogismos que actualmente son la base de uno de los enfoques de la inteligencia artificial. Sin embargo, la filosofía no es la única ciencia que ha heredado sus frutos a esta área, pues otras contribuciones no menos importantes son las siguientes. Las matemáticas, que proveyeron las herramientas para manipular las aseveraciones de certeza lógica, así como aquellas en las que existe incertidumbre de tipo probabilista. El cálculo, por su lado, que brindó las herramientas que nos permiten la modelación de diferentes tipos de fenómenos, y fueron también las matemáticas quienes prepararon el terreno para el manejo del razonamiento con algoritmos. La psicología, que ha reforzado la idea de que los humanos y otros animales pueden ser considerados como máquinas para el procesamiento de información, psicólogos como Piaget y Craig, que definieron teorías como el conductismo, psicología cognitiva. Las ciencias de la computación, que comenzó muy poco antes que la inteligencia artificial misma. Las teorías de la IA encuentran un medio para su implementación de artefactos y modelado cognitivo a través de las computadoras. Los programas de inteligencia artificial, por general, son extensos y no funcionarían sin los grandes avances de la velocidad y memoria aportados por la industria del cómputo. La lingüística, que se desarrolló en paralelo con la IA y sirve de base para la representación del conocimiento, Chomsky. La lingüística moderna nació casi a la par que la inteligencia artificial y ambas áreas han ido madurando juntas, al grado que existe un área híbrida conocida como lingüista,
computacional o procesamiento del lenguaje natural. Los lingüistas han demostrado que el problema del entendimiento del lenguaje es mucho más complicado de lo que se había supuesto en 1957. La economía, como una área experta en la toma de decisiones debido a que éstas implican la pérdida o ganancia de rendimiento, brindó a la IA una serie de teorías. Teoría de la decisión, que combina la teoría de la probabilidad y la teoría de la utilidad. Teoría de juegos, para pequeñas economías. Procesos de decisión de Markov, para procesos secuenciales, entre otras, que la posibilitaron para la toma de buenas decisiones. Finalmente, la neurociencia, que ha contribuido a la IA con los conocimientos recabados hasta la fecha sobre la forma como el cerebro procesa la información. Clasificación de la inteligencia artificial. Clasificación de la inteligencia artificial. La escuela clásica dentro de la IA utiliza representaciones simbólicas basadas en un número finito de primitivas y de reglas para la manipulación de símbolos. Por ejemplo, redes semánticas, lógica de predicados, etc., los cuales fueron y siguen siendo parte central de dichos sistemas. Otro tipo de representación es el llamado subsimbólico, el cual utiliza representaciones numéricas o subsimbólicas del conocimiento. Aunque la mayor parte de los libros de la IA solo enfatizan el trabajo realizado por Rosenblatt y Bibrocht en la década de los 50 con redes neuronales en este tipo de representación. El enfoque subsimbólico de la IA se caracteriza por crear sistemas con capacidad de aprendizaje. Este se puede obtener a nivel de individuo imitando el cerebro, redes neuronales, a nivel de especie, imitando la evolución. Hasta hace poco era común hablar de algoritmos genéricos, la AG en general, en vez de identificar diferentes tipos de la AE, ya que el resto de los algoritmos se pueden interpretar como variaciones o mejoras de los AEG. En la actualidad, la IA empieza a extender sus áreas de investigación en diversas direcciones y trata de integrar diferentes métodos en sistemas a gran escala en su afán por explotar al máximo las ventajas de cada una de estas en una gran cantidad de áreas del conocimiento, ya que se realizan aplicaciones en una gran cantidad de áreas del conocimiento como son la medicina, biología, ingeniería, educación, etc. En la actualidad existen nuevas técnicas que utilizan el enfoque subsimbólico, como son los algoritmos de optimación con colonias de hormigas, sistema inmune, cúmulo de partículas, entre otros, los cuales están inspirados en los comportamientos emergentes de la naturaleza. Hablemos de la historia de la inteligencia artificial. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha buscado la materialización del deseo de crear seres semejantes a él, pasando por la creación de artefactos con aspecto, movimientos y hasta comportamiento similar al que presentamos los seres humanos. El ruso Isaac Asimov, 1920-1992, escritor e historiador, narraba sobre objetos y situaciones en que su tiempo era ciencia ficción. Sin embargo, en el paso del tiempo, muchas de ellas se han ido volviendo realidad. Asimov, en su libro Runner Route, describió lo que el día de hoy son las 3 leyes de la robótica. Su obra literaria serviría como motivación para que los científicos e ingenieros trataran de hacerla realidad. En los años 50, cuando se logra realizar un sistema que tuvo cierto éxito, se llamó el perceptrón de Rosenblatt. Este era un sistema visual de reconocimiento de patrones en el cual se aunaron esfuerzos para que se pudiera resolver una gama amplia de problemas, pero estas energías se diluyeron enseguida. Aproximadamente en este tiempo, el matemático inglés Alan Turing, 1912-1954, propuso una prueba con la finalidad de demostrar la existencia de inteligencia en un dispositivo no biológico. Esta prueba, conocida como el test de Turing, se fundamenta en la hipótesis de que si una máquina se comporta en todos aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. Alan Turing, 1950. Como consecuencia de esta prueba, muchos de los esfuerzos de los investigadores en ese tiempo se enfocaron en la redacción de sistemas de inteligencia artificial lingüísticos, lo que marcó el nacimiento de los conocidos como chatbots, robots de plática. A pesar de que ya se habían realizado investigaciones sobre el diseño y las capacidades de las entidades no biológicas, el trabajo de Alan Turing, de 1950, concentró el interés de la comunidad científica en el desarrollo de las máquinas inteligentes. 2 de las contribuciones más importantes de Alan Turing son el diseño de la primera computadora capaz de jugar al ajedrez y el establecimiento de la naturaleza simbólica de la computación, el ITAR.
1987. Posteriormente, en 1957, Alan Newell y Herbert Simon, que trabajaban en la demostración de teoremas y el ajedrez por ordenador, logran crear un programa llamado GPS, General Problem Solver. Este era un sistema donde el usuario definía un entorno en función de una serie de objetos y los operadores que se podían aplicar sobre ellos. Este programa fue redactado mediante el uso del IPL, la Information Processing Language, y es considerado como el primer programa en el que se separó la información relacionada con el problema de la estrategia empleada para darle solución. El GPS se basó en el trabajo previamente desarrollado de sus autores sobre máquinas lógicas y aunque fue capaz de resolver problemas como el de las torres de Hanoi, no pudo resolver problemas ni del mundo real, ni médicos, ni tomar decisiones importantes. El GPS manejaba reglas heurísticas que la conducían hasta el destino deseado mediante el método del ensayo y el error. Newell y Simon, 1961. Varios años más tarde, en los años 70, un equipo de investigadores dirigido por Edward Feigenbaum comenzaría a elaborar un proyecto para resolver problemas de la vida cotidiana, problemas más concretos, dando origen a lo que se conocería como los sistemas expertos. En 1958, McCarthy desarrolló un lenguaje de programación simbólica cuando estaba trabajando en el MIT. Dicho lenguaje es utilizado aún en la actualidad y es conocido como el Lisp. El nombre Lisp deriva de List Processing, procesamiento de listas. Las listas encadenadas son una de las estructuras de datos importantes del Lisp. En el año 1965, Joseph Weizenbaum construyó el primer programa interactivo, el cual consistía en que un usuario podía sostener una conversación en inglés con una computadora utilizando una comunicación por escrito. Este sistema fue denominado ELIZA. El primer sistema experto fue denominado Dendra, un intérprete de espectrograma de masa construido en 1967, pero el más influyente resultaría ser el MICIN, de 1974. El MICIN era capaz de diagnosticar trastornos en la sangre y recetar la correspondiente medicación, todo un logro en aquella época que incluso fueron utilizados en hospitales como el PUF, variante del MICIN, de uso común en el Pacific Medical Center de San Francisco, en Estados Unidos. Ya en los años 80 se desarrollaron lenguajes especiales para utilizar con la inteligencia artificial, tales como el Lisp o el Prolog. Es en esta época cuando se desarrollan sistemas expertos más refinados, como por ejemplo el Heurisco. Este programa perfecciona su propio cuerpo de reglas heurísticas automáticamente por inducción. También podemos destacar la importante intervención de Arthur Samuel, que desarrolló un programa de juego de damas capaz de aprender su propia experiencia. Sherfrick, que estudiaba reconocimiento visual por computadora. A partir de este grupo inicial se formaron dos grandes escuelas de IA, Newell y Simon, que lideraron el equipo de la Universidad de Carnegie Mellon, proponiéndose desarrollar modelos de comportamiento humano con aparatos cuya estructura se pareciese lo más posible a la del cerebro, lo que derivó en la postura conexionista y en las redes neuronales artificiales. McCarthy y Minsky formaron otro equipo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, centrándose más en que los productos del procesamiento tengan el carácter inteligente, sin preocuparse porque el funcionamiento o la estructura de los componentes sean parecidas a los del ser humano. Ambos enfoques, sin embargo, persiguen los mismos objetivos prioritarios de la IA: entender la inteligencia natural humana y usar máquinas inteligentes para adquirir conocimientos y resolver problemas considerados como intelectualmente difíciles. La historia de la IA ha sido testigo de ciclos de éxito, injustificado optimismo y la consecuente desaparición de entusiasmo y apoyos financieros. También han habido ciclos caracterizados por la introducción de nuevos y creativos enfoques y de un sistemático perfeccionamiento de los mejores, por sus implicaciones con áreas como la medicina, psicología, biología, ética y filosofía, entre otras. Esta rama del conocimiento ha tenido que lidiar con fuertes grupos oponentes y críticas desde sus orígenes. Sin embargo, siempre existió un grupo de personas interesadas en el área, lo que permitió que se consolidara como un área del conocimiento de gran interés para la investigación científica. Modelos de inteligencia. Existe una clasificación de los modelos de inteligencia artificial que se basa en el objetivo y la forma en que trabaja el sistema. Esta clasificación, de manera inicial, se veía como clases independientes. Sin embargo, en la actualidad, los sistemas mezclan características de ellas. Sistemas que piensan como humanos. El modelo es el funcionamiento de la mente humana. Se intenta establecer una teoría sobre el funcionamiento de la mente, experimentación psicológica. A partir de la teoría se pueden establecer modelos computacionales. Influencia de las ciencias cognitivas, el GPS, General Problem Solver, 1963,
En Newell de Simon, que no se preocupaban sobre cómo obtener la respuesta correcta, sino sobre por qué los sistemas llegaban a dar las respuestas que daban. En los sistemas cognitivos, la mayoría de las investigaciones no son computadoras, sino con humanos y animales. Sistemas que actúan como humanos. El modelo es el hombre. El objetivo es construir un sistema que pase por humano. La prueba de Turing, si un sistema la pasa, es inteligente. Las capacidades necesarias, un procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento, aprendizaje. Pasar la prueba no es el objetivo primordial de la IA. La interacción de programas con personas hace que sea importante que estos puedan actuar como humanos. Sistemas que piensan racionalmente. Las leyes del pensamiento racional se fundamentan en la lógica, silogismos de Aristóteles. La lógica formal está en la base de los programas inteligentes, el logicismo. Se presentan dos obstáculos. Es muy difícil formalizar el conocimiento. Hay un gran salto entre la capacidad teórica de la lógica y su realización práctica. Silogismos de Aristóteles, lógica como base del esfuerzo y lógica de predicados. De los sistemas actuantes racionales diremos que actuar racionalmente significa conseguir unos objetivos dadas unas creencias. El paradigma es el agente racional que se aplica, por ejemplo, a muchos sistemas robóticos. Un agente percibe y actúa siempre teniendo en cuenta el entorno en el que está situado. Entre las capacidades necesarias podríamos nombrar la percepción, el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento, el razonamiento y el aprendizaje automático. Es una visión de la actuación general y no centrada en el modelo humano. En el test de Turing, era que la prueba de Turing, Alan Turing, 1950, intenta ofrecer una definición de inteligencia artificial que se puede evaluar. Para que un ser o máquina se considere inteligente, debe lograr engañar a un evaluador de que este ser o máquina se trata de un humano, evaluando todas las actividades de tipo cognoscitivo que puede realizar el ser humano. Si el diálogo que ocurra y el número de errores en la solución dada se acerca al número de errores ocurridos en la comunicación con un ser humano, se podrá estimar, según Turing, que estamos ante una máquina inteligente. En el test de Turing, una persona debe establecer si sostuvo una charla con una máquina o con otra persona. Hoy por hoy, el trabajo que entraña programar una computadora para pasar la prueba es considerable. La computadora debería ser capaz de lo siguiente: procesar un lenguaje natural, para así poder establecer comunicación satisfactoria, sea en español, inglés o en cualquier otro idioma humano; representar el conocimiento, para guardar toda la información que se le haya dado antes o durante el interrogatorio, utilizando base de datos para receptar preguntas y luego almacenarlas; razonar automáticamente, utilizando la información guardada al responder preguntas y obtener nuevas conclusiones o tomar decisiones; y autoaprendizaje de la máquina, con el propósito de adaptarse a nuevas circunstancias. El autoaprendizaje conlleva a la autoevaluación. Para aprobar la prueba total de Turing es necesario que la computadora esté dotada de vista y robótica. Vista, capacidad de percibir el objeto que se encuentra enfrente suyo, y robótica, la capacidad para mover el objeto que ha sido percibido. Entre las aplicaciones y las herramientas derivadas de la inteligencia artificial, diremos que a lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes herramientas y aplicaciones, entre las que podemos mencionar las siguientes: lenguajes de programación, aplicaciones y sistemas expertos y ambientes de desarrollo, shares. Hablemos de lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial empleado para dictar instrucciones a una computadora, y aunque es factible hacer uso de cualquier lenguaje computacional para la producción de herramientas de inteligencia artificial, se han desarrollado herramientas cuyo propósito específico es el desarrollo de sistemas dotados con inteligencia artificial. Algunos de los lenguajes más notables son el IPL/11, que es considerado como el primer lenguaje de programación orientado a la solución de problemas de la inteligencia artificial. El IPL es el lenguaje de programación empleado por Newell y Simon para la construcción del GPS, la General Solver Problem. Newell y Simon en el 1961. Este lenguaje de programación fue desarrollado en el año 1955 por Herbert Simon, el físico Allen Newell y J.C. Sham. Un año más tarde, estos tres científicos desarrollaron lo que sería el antecesor del GPS, llamado Logic Theories, el cual era capaz de demostrar una gran variedad de teoremas matemáticos. Este programa se considera como el primer programa creado con la intención de imitar la forma como el ser humano resuelve problemas. Lisp, su nombre se deriva de las siglas de Lisp Processor.
Este lenguaje de programación es uno de los lenguajes más antiguos que continúa siendo empleado. Fue especificado por John McCartney y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1958. Entre otras de las aportaciones de este lenguaje se puede mencionar la introducción de las estructuras de datos de árbol. Las listas encadenadas son unas de las estructuras de datos importantes del Lisp y el código fuente del Lisp en sí mismo está compuesto de listas. Como resultado, los programas de Lisp pueden manipular el código fuente como una estructura de datos, dando lugar a los macrosistemas que permiten a los programadores crear una nueva sintaxis de lenguaje de programación de dominio específico empotrados en el Lisp. El Lisp fue el primer lenguaje para procesamiento simbólico. El Prolog. Este lenguaje de programación debe su nombre a las siglas de Programming in Logic, Prolog. A diferencia de otros lenguajes, el Prolog no es un lenguaje de uso general. Su uso es exclusivo para la solución de problemas relacionados con el cálculo de predicados, pues Alain Colmanet y Philip Rorschach estaban interesados en desarrollar una herramienta para realizar deducciones a partir de texto. La primera descripción detallada de este lenguaje fue en 1975 como manual para el intérprete de Prolog de Marshall, 1975. Recientemente, en 1992, los autores del lenguaje escribieron un artículo titulado El nacimiento de Prolog, en el que se muestra desde una amplia perspectiva el nacimiento de este lenguaje. El OPS5, Official Production System 5. Es un lenguaje para ingeniería cognoscitiva, que soporta la representación del conocimiento en forma de reglas. Aunque menos conocido que los otros lenguajes mencionados, este lenguaje de programación fue el primero empleado con éxito en el desarrollo de sistemas expertos. La familia de lenguajes OPS, Official Production System, fue desarrollada a finales de la década del 70 por el Dr. Charles Forgy. El algoritmo inmerso en este lenguaje de programación es conocido como algoritmo RED, que es la base de muchos sistemas SISTAS actuales. Este algoritmo fue presentado como resultado de su tesis doctoral en 1979. El SmartTalk. Este es el resultado de una investigación para la creación de un sistema informático orientado a la educación. El objetivo era crear un sistema que permitiese expandir la creatividad de sus usuarios, proporcionando un entorno para la experimentación, creación e investigación. Es un lenguaje orientado al trabajo con objetos liderado por Alan Kay, quien tenía el objetivo de crear una computadora personal en toda la extensión de la palabra. El nacimiento del lenguaje se ubica con la tesis doctoral de Kay como estudiante en la Universidad de Utah en 1969. Este lenguaje no solamente introdujo un entorno de desarrollo gráfico y amigable, sino que introdujo también el concepto de objetos, cambiando los paradigmas de programación originales. Aunque todos los programadores compartimos ciertas costumbres y pasos generales para el desarrollo de aplicaciones, el manejo de SmartTalk es una experiencia completamente personal y cada individuo configura el ambiente y hace uso de las herramientas de manera muy diferente. Este lenguaje rompe con el ciclo de redacción, compilación, ejecución, cambiándolo por un proceso interactivo y creativo. El propósito del proyecto SmartTalk es proveer soporte computacional al espíritu creativo que anida en cada persona. Las ideas utilizadas en el desarrollo de SmartTalk son la base de la programación orientada a objetos, la POO actual, aunque esta fue popularizada varios años después. SmartTalk también fue el pionero en el desarrollo de las interfaces gráficas de usuario, la GUI, actuales. Algunas de las versiones actuales de SmartTalk en las que interviene Kay son los proyectos de código abierto, Skak y Croquet. Logo. Seymour Papert, un matemático y educador sudafricano que estuvo trabajando con el prominente educador Jean Piaget en la Universidad de Ginebra en 1959 al 63, se mudó a los Estados Unidos de Norteamérica, donde conoció a Marvin Minsky, uno de los científicos más comprometidos con el desarrollo de la inteligencia artificial en ese momento, y con quien cofundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Como fruto del trabajo de Papert en colaboración con Bort, Bernanke y Newman, liderados por Wyatt Feuerstein, se creó la primera versión de Logo en 1967. Este lenguaje de programación está basado en Lisp y ha implementado muchas de las ideas del conocido como construccionismo. Debido a su facilidad de aprendizaje, este lenguaje de programación es una de las herramientas preferidas para el trabajo con niños y jóvenes. De acuerdo a Harold Habelson, Logo es el nombre de una filosofía de educación y de una familia en continua evolución de lenguajes de programación que contribuye a su realización. Uno de los objetivos de este lenguaje fue el de proveer una herramienta para la interacción de los seres humanos y las computadoras.